Billy Kimber, Darby Savini, Luca Changreta, todos tienen algo en común: haberse cruzado en la vida de Tommy Shelby y los Peaky Blinders. Este es un top de los villanos más peligrosos con los que se ha cruzado Tommy, con toda su historia, desde el principio hasta su final. Espero que disfrutes de este top de enemigos más peligrosos de los Peaky Blinders. Vicente Changreta. Es el patriarca de la familia Changreta y jefe de la mafia Changreta. Es el esposo de Audrey, padre de Luca y Ángel. Aunque inicialmente su familia mantuvo buenas relaciones con la familia Shelby, finalmente entraron en conflicto, después de que estos atacaran a su hijo Ángel. Gran parte del pasado de Vicente es desconocido. Se sabe que es italiano, o al menos de ascendencia italiana, y tiene un hermano llamado Funacci. En algún momento de su vida, Vicente se dedicó al crimen y se unió a la familia Spinetta, una de las mafias italoamericanas de Nueva York. Al parecer, un día en Nueva York, Vicente fue a un café de Mott Street, donde conoció a una mujer llamada Audrey, y se enamoró de ella, con quien se casó y tuvo su primer hijo, Luca. Nació en Nueva York en 1880. Vicente y su familia finalmente se mudaron a Birmingham, Inglaterra, donde Vicente fundó su propia familia mafiosa. Su segundo hijo, Ángel, nació en Inglaterra. Durante su tiempo como don de la familia Changreta, Vicente mantuvo una estrecha relación comercial con Darby Savini. Vicente y su familia también conocían a los Peaky Blinders, una banda local de Birmingham, ya que Audrey era la maestra de Arthur y John Shelby, dos de los hijos del líder de los Peaky Blinders. Tras enterarse del incendio del restaurante de su hijo, Vicente se reúne con Arthur Shelby y John Shelby para pedirles una explicación, además de exigir a que su hijo tenga la libertad de enamorarse de quien quiera. John ofende a Vicente y amenaza a su hijo, lo que le enfurece enormemente. Vicente comienza a alardear públicamente de que matará a John, pero este se venga golpeando brutalmente a Ángel. Como consecuencia, Vicente contrata a un hombre para que lo ayude a vengarse. En la cena de la Fundación Benéfica Shelby, el hombre que Vicente había contratado dispara sin querer a Grace Shelby. Es eliminado por los Peaky Blinders en represalia. Las órdenes originales eran que también mataran a su esposa, pero los hermanos Blender lo desobedecieron, ya que Audrey Changreta había sido maestra de Arthur y John, y a pesar de sus súplicas para dejar vivir a su esposo, Vicente se entregó voluntariamente, porque sabía que las reglas de la guerra de bandas no le permitirían vivir. Jack Nelson es un gángster irlandés estadounidense, con vínculos con políticos de alto nivel, incluido el presidente Roosevelt, y simpatizante fascista. También es el tío de Gina Gray y tío abuelo de Lawrence Gray. Su familia era de inmigrantes irlandeses. Su ascenso al poder se describe como muy similar al de Thomas Shelby, por lo que es razonable suponer que creció en un entorno pobre y hostil. Con el tiempo, se convirtió en un gángster muy poderoso, a nivel de los Peaky Blinders. También afirmó ser religioso y que le disgustaba el trato que recibían los católicos en los Estados Unidos. Thomas lo respetaba por haber llegado a la cima por mérito propio, al igual que él. A pesar de ser capitalista, Nelson llegó a simpatizar con el auge del fascismo durante la Gran Depresión en Europa, y lo consideró inevitable. Jack planea comprar las licencias de importaciones de Estados Unidos para las mejores destilerías de whisky escocés e irlandés. Actualmente, viaja a Londres para cerrar los tratos necesarios. Lo acompañan su esposa, el hijo del presidente Roosevelt y Gina. Jack está aliado con el IRA. Ambos tienen un negocio con Thomas Shelby. Jack
obliga violentamente a Billy Grace a actuar como su informante sobre los Peaky Blinders para poder asesinar a Arthur Selby. Probablemente obtuvo el nombre de Billy de Laura McKinney, quien como líder del IRA también forma parte del negocio del opio. El IRA acabará con Arthur como un favor a Jack a cambio de armas. Jack Nelson no logra acabar con Tommy, ni tampoco con Arthur. Tommy lo obliga a aceptar sus términos para el negocio del opio bajo amenaza de trabajar para bandas rivales. Y Jack regresa a Estados Unidos, derrotado. Billy Kimber. Kimber se abrió camino desde una vida de pobreza en los barrios marginales hasta convertirse en el gángster más importante de Birmingham. Controla las casas de apuestas, tanto legales como ilegales, en los hipódromos de toda Inglaterra. Kimber es frecuentemente retratado como un ingenuo, impaciente y completamente falto de sutileza. Es un hombre brutal, con el que nadie se atreve a enfrentarse. Si bien se habla de Kimber como un peligroso jefe del crimen, Tommy lo manipula fácilmente en varias ocasiones. A pesar de ser rico y poderoso, no tiene a nadie a quien confiar, ni en quien apoyarse, y nadie lo respeta. Kimber es despreciable, increíblemente arrogante y se cree muy elocuente. Tras descubrir que sus carreras estaban amañadas por los Peaky Blinders, Billy Kimber decide visitarlos para decirles que acabará con su líder, Thomas Shelby. Thomas lo trata con respeto y le ofrece la oportunidad de trabajar juntos, y Billy finalmente acepta. Le pide a su asistente Roberts que se encargue del resto de la reunión mientras él se marcha, y Roberts le dice que estarán en Cheltenham para seguir discutiendo de los negocios. En las carreras de Cheltenham, los corredores de apuestas de Kimber son atacados por la familia Bly, pero Thomas y los Peaky Blinders los detienen. Thomas llega a un acuerdo con Kimber para brindar seguridad a sus corredores, a cambio de permitirles apostar legalmente. Como compensación, Kimber exige que Grace esté con él durante 2 horas. De vuelta a su casa, Kimber intenta abusar de Grace, pero Thomas lo impide en el último momento, irrumpiendo la habitación y declarando que ella tiene gonorrea. Kimber y su asistente Roberts visitan a Thomas para entregarle a Selby Company Limited su primer terreno legal para la construcción de un hipódromo. Finalmente, Kimber descubre el plan de Thomas para traicionarlo durante el Día de la Estrella Negra, gracias a la información que Grace proporcionó a la policía. Como resultado, Kimber reúne a todos sus hombres en Garrison Lane, frente al pub Garrison, para una guerra de bandas entre los italianos y los Peaky Blinders. Los policías, al enterarse de esto, despejan el camino para que los hombres de Kimber puedan entrar sin obstáculos. Aunque Kimber cuenta con más hombres y armas, los Peaky Blinders solo tienen una ametralladora pesada entre ellos, que el inspector Campbell no pudo recuperar. Kimber acaba con la vida de Daniel Zumbado, quien muere en el suelo a causa de una herida. Pero Kimber es finalmente derrotado cuando Thomas Shelby, con un disparo certero en la cabeza, acaba con él. El resto de los hombres de Kimber se marchan con indiferencia y sin resentimiento hacia los Peaky Blinders. La única razón por la que alguna vez obedecieron sus órdenes fue porque él les pagaba. Este enemigo no es ni de lejos tan inteligente ni peligroso como él piensa. Darby Savini. Como líder de los Savini y rey de las bandas de los hipódromos, dominó el AMPA londinense y los hipódromos del sur de Inglaterra durante gran parte de principios del siglo XX. Obtenía la mayor parte de sus ingresos de las extorsiones a los corredores de apuestas. También estaba involucrado en diversas actividades delictivas, como la extorsión, el robo y la gestión de varios clubes nocturnos. Se estima que contaba con unos 300 miembros. En su apogeo, Savini tenía amplias conexiones con la policía, la política, incluyendo jueces, políticos y altos mandos policiales. Savini se presenta ante Thomas Shelby haciendo que sus hombres lo golpeen brutalmente. Luego,
Sabini le abre la boca, le arranca un diente y le corta una mejilla. Todo esto en represalia por el ataque de Tommy, Arthur y John a su club nocturno, el Eden Club. Antes de que puedan acabar con Tommy, el inspector Campbell los interrumpe. Cuando Sabini se da cuenta de que Thomas está trabajando para Alfie Solomons, decide enviarle un mensaje, ya que se presume que Sabini es quien manda llamar a unos hombres para que le disparen durante la subasta de caballos. Pero Arthur termina con los asaltantes que fueron eliminados. Sabini se reúne con Alfie Solomons, se disculpa por haber ofendido a los judíos y permite a los corredores de apuestas de Alfie regresen a las carreras de Epsom. Acuerdan la paz entre judíos e italianos y la guerra contra la familia Shelby. Sin embargo, más tarde se revela que Sabini rompió su promesa a Alfie, diciendo que sus corredores de apuestas no podían ir a Epsom. Como resultado, Alfie y Thomas vuelven a formar una alianza y retoman sus negocios. En la reunión familiar de los Shelby, se revela que los policías del inspector Campbell allanaron el Eden Club y se lo devolvieron a Sabini. Sabini logra su objetivo cuando miembros de la Mano Roja capturan a Thomas Shelby en Epsom. Sin embargo, Thomas es liberado gracias a la intervención de Winston Churchill, dejando a Sabini derrotado frente a la alianza de los Peaky Blinders y Alfie Solomons. Años después, Sabini, al ser socio de la familia Changreta, ayuda a Luca Changreta en su venganza contra la familia Shelby. Thomas menciona a Sabini sabiendo que es el dueño de un restaurante llamado San Marcos, donde solía trabajar Antonio, el nuevo segundo chef, quien en realidad es un sicario a sueldo de Nueva York, a quien Sabini ayudó a entrar en casa de Tommy con la intención de acabar con él. Alfie dice que los sicilianos están usando a Sabini para conseguir vehículos y alojamiento, pero no confían en él para reclutar soldados. Entonces, Tommy le dice a Solomons que le diga a Sabini que si sigue ayudando a los italianos, después de acabar con ellos, irá a por él y a por toda su organización criminal. Después de esto, no sabemos más de lo que pasó con Sabini. ¿Crees que Tommy cumplió su promesa? Déjalo en los comentarios. Laura Mackie, también conocida como Capitana Swing, es comandante del ejército de la República Irlandesa, lidera una facción de simpatizantes fascistas dentro del IRA y es aliada de Oswald Mosley. Mackie, bajo el seudónimo de Capitana Swing, llama a Thomas Shelby para informarle que sus fuerzas han capturado a Michael Gray, arrebatándoselo a quienes intentaban eliminarlo durante su viaje de regreso al Reino Unido desde Estados Unidos. Le ofrece la opción de acabar con él o liberarlo, y Thomas pide que lo liberen, a pesar de la insistencia de ella de que no confíe en él. Una vez más, en su papel de Capitana Swing, Mackie llama a Thomas tras el fallido intento de acabar con Oswald Mosley. Se atribuye el fracaso del atentado y de la eliminación de Barney Thompson y Averama Golf. Swing hace que le entreguen los cuerpos a Thomas, junto con un tercero, al que describe como su muleta. Thomas desenvuelve el tercer cuerpo y encuentra a su tía, Polly Gray. Mackie le dice a Thomas que la muerte de Polly es culpa suya por no conocer sus límites. Mackie trabaja con Jack Nelson y Oswald Mosley para cambiar el mundo. Lo más probable es que sea ella la que proporciona a Nelson el nombre de Billy Grace. Junto con Nelson, Mackie participa en el negocio de opio gestionado a través de Thomas. El IRA planea eliminar a Arthur Shelby como un favor a Jack a cambio de armas. Pero Arthur lo sabía, porque dijo explícitamente que se encontraba en el Garrison, debido a que sabían que Billy Grace era un soplón. Así que le tiende una trampa y se venga del asesinato de Polly, acabando con Mackie a las afueras del Garrison. Jimmy McGovern es el líder de los Billy Boys,
y miembro de la banda de los sicarios de Glasgow. Aparece por primera vez tras el crack de Wall Street y es el responsable de la caída y crucifixión de Bonnie Golf, hijo de Aberama Golf. Jimmy nació y se crió en Glasgow, Escocia. Aparte de esto, se sabe muy poco sobre su juventud. Se adentró en el mundo del crimen y se convirtió en el líder de los Billy Boys, una despiadada banda de asaltantes que controlaba las minas de carbón y barcos al este de Glasgow. Su banda también incursionó en la política y actuaron como matones en mítines fascistas, basándose en el hecho de que tiene vínculos con Oswald Mosley, ya que ambos han tenido algún tipo de interacción e historia común entre ellos. Se presenta por primera vez en Black Cats, donde tiende una emboscada a Aberama Golf, en el bosque donde se aloja, y elimina a su hijo, Bonnie Golf. Macabber hace esto para enviarle un mensaje a Tommy. Los Billy Boys ya no soportan a los Peaky Blinders, y es hora de repartir lo que les pertenece. Aberama queda destrozado por la eliminación de su hijo Bonnie, y jura vengarse de Jimmy por lo que le ha hecho a su hijo. El plan de venganza de Aberama se pone en marcha cuando viaja a Escocia, haciéndose pasar por un obrero de la construcción. Al acercarse a los Billy Boys, Aberama y sus hombres los atacan, rociándoles con alquitrán en la cara para enviar un mensaje a Macabber. A pesar de esto, Tommy hicieron un trato con Jimmy sobre el envío de opio puro, para gran disgusto de Aberama, quien finalmente accede a declarar una tregua. Sin embargo, el odio de Aberama no termina ahí, e intenta acabar con Macabber la noche del discurso de Mosley. Se acerca sigilosamente a este, quien presta servicio de seguridad en el evento, pero un asaltante desconocido, que trabaja para el ejército republicano irlandés, lo apuñala hasta acabar con él. Se desconoce qué le sucedió a Jimmy tras el intento de eliminar a Mosley. Es posible que Oswald lo contratara como guardaespaldas personal, o que Arthur Selby lo eliminara entre 1929 y 1933. Su destino sigue siendo desconocido, debido a su ausencia en la sexta temporada. ¿Tú qué crees que pasó con él? Michael Gray. Podría extenderme mucho contando cómo fue el pasado de Michael, pero el vídeo quedaría demasiado largo, y esto es un ranking de villanos. Así que comenzaré a contar a partir del día en que Michael empezó a alejarse de la familia de Tommy, y se le conoció como un traidor. Michael regresa a Small Heath tras el crack de Wall Street de 1929. A pesar de que Tommy le advirtió que vendiera todo antes del crack, no le hizo caso y se aferró a sus propiedades, lo que provocó que Selby Company Limited perdiera enormes beneficios. Durante su estancia en Detroit, conoció a Gina Gray, con quien inició una relación. Gina regresó con él a Small Heath y se casó con ella por el camino, ya que estaba embarazada de su hijo. El barco de Michael hizo escala en Belfast y la ira lo capturó. Llamó a Tommy, alegando que Michael estaba conspirando contra él con una banda rival de Glasgow, los Billy Boys, algo que Michael negó. Al llegar a Birmingham, quedó claro que no era de fiar. Polly lo interrogó, Arthur lo insultó y se burló de él, y luego lo obligaron a permanecer bajo vigilancia en un hotel hasta que se demostraría definitivamente que no era un traidor. Toby mantuvo a Michael a distancia en el negocio familiar, tras haber soñado con un gato negro y estar convencido de que Michael intentaba usurpar su trono. Queda claro que los Selby ya no lo consideraban de la familia, ni siquiera parte de la pandilla, pues Tommy continuó degradando y humillando a Michael, con Arthur y el resto de la pandilla imitando su comportamiento. Tommy tampoco confía en Gina, viéndolo como una amenaza potencial debido a su influencia sobre Michael y a su naturaleza manipuladora. Tommy llega a un acuerdo con Polly para poner fin a la cuarentena de Michael y permitirle reincorporarse al negocio en su última aventura empresarial, la Selby Company.
la importación y exportación de opio, lo que les permitiría recuperar al menos la mitad de lo que Michael perdió en el crack de Wall Street. En una reunión familiar, Michael revela un nuevo plan que ha ideado junto con Gina para expandir Shelby Company Limited a los Estados Unidos, reestructurando la empresa con él al mando, la familia de Gina encargándose de la distribución en América y Tommy y el resto de la familia, excepto Tim, cobrando cheques de jubilación sin ninguna participación en la empresa. Tommy lo reprende y arroja la propuesta de Michael a la chimenea. Gina presiona a Michael para que revele la verdadera razón por la que no debería dirigir la empresa, porque los Estados Unidos ya no quieren tratar con los Peaky Blinders. Tommy dice que le dio a Michael una última oportunidad para redimirse, pero este, en cambio, lo ha traicionado. Tommy expulsa a Michael y a Gina de la familia. Polly abofetea a Michael y luego mira a Gina con frialdad, sabiendo que Gina le ha metido esta idea en la cabeza a Michael. A solas, Gina sugiere que tendrán que hacerse cargo del negocio ellos mismos. Polly le confiesa a Tommy que ha tenido una premonición, que habrá una guerra entre Michael y él, y que uno de los dos morirá, aunque no sabe quién. No toma partido abiertamente en esto, y le entrega a Tommy su renuncia de la empresa. Tras el fallido intento de acabar con Oswald Mosley, una facción de Lida, liderada por una mujer llamada Laura McKinney, revela haber espiado a los Peaky Blinders, lo que confirma que Michael nunca fue un traidor. Y aunque se ha demostrado la inocencia de Michael, la muerte de su madre lo tiene devastado. En el funeral, Michael prende fuego al carruaje, donde yace el cuerpo de Polly, culpando a Tommy de la muerte de su madre. Jura que acabará con él, cueste lo que cueste. Tras esto, Michael rompió todo vínculo con la familia Shelby y se mudó a Estados Unidos, donde él y Gina tuvieron un hijo llamado Lawrence. 5 años después de la muerte de su madre, Michael viajó a Canadá para reunirse con Thomas. A pesar de su mutua animosidad, Thomas lo incluye en su último proyecto de la compañía Shelby, la importación y exportación de opio. Tras ser incriminado por Thomas y encarcelado, Michael es liberado gracias al tío de Gina, Jack Nelson. Michael planea acabar con Tommy, haciéndole estallar por los aires con un explosivo. Gina sugiere también acabar con su hijo, Charlie Shelby, y su hijo recién descubierto, Doug Shelby, pero Michael discrepa. Solo Tommy y Arthur deben morir, ya que ellos no eliminan niños. Sin que Michael lo supiera, Tommy había predicho que intentaría acabar con él, y había hecho que Johnny Dogs cambiara los explosivos del coche. Michael fingió dejar sus cigarrillos en el bar, donde se sentó y esperó. Se produjo una explosión, y Michael pensó finalmente que había acabado con Tommy. Luego salió y vio el coche de su socio en llamas, y a Tommy ileso en el otro coche. Michael se dio cuenta de que su plan habría fracasado y estaba a punto de morir. Michael y Thomas se quedaron frente a frente por última vez, antes de que Michael reprendiera a Tommy por el asesinato de Polly y le dijera que nadie puede escapar de su mano letal. Thomas le dijo que Polly lo visitaba en sueños, pero que ya no lo haría más. Después, acabó con Michael con un disparo certero, eliminándolo al instante, y poniendo fin así a la guerra civil en la familia Shelby, cumpliendo la profecía que Polly le había dicho, donde uno de ellos moriría. Michael carecía especialmente de la compostura habitual de Tommy y de su naturaleza calculadora. Por eso perdió ante él. Es más que probable que Gina, con su gran influencia manipuladora, influiría en la personalidad de Michael. Por eso me hace pensar que a lo mejor sería ella la que tenía que estar en este top. Michael, antes de conocer a Gina, era un hombre bondadoso y obediente. Según Alfie Solomons, el espíritu de Michael será perdonado por sus pecados y ascenderá al cielo, donde encontraría la paz, a diferencia
del propio Tommy. Chester Campbell. Cuando los Peaky Blinders adquirieron accidentalmente una caja que contenía ametralladoras Lewis, munición y rifles semiautomáticos, Winston Churchill envió al inspector Campbell a Birmingham para poner orden en la ciudad y encontrar las armas. Campbell arresta primero a Arthur Shelby, asumiendo que, como hermano mayor, es el líder de los Peaky Blinders. Le pregunta a Arthur si sabe algo sobre el robo, y lo golpea cuando este no le da las respuestas que busca. Sin embargo, finalmente, descubre, gracias a Grace, una espía que ha infiltrado en el pub Garrison, que el hermano menor, Thomas, es en realidad el líder de la banda. El inspector Campbell allana las casas del vecindario de los Blinders mientras Thomas y su pandilla están en las carreras. Entre otras cosas, comienza a buscar a Freddy Thorne, un agente comunista, quien logra escapar. Campbell le dice entonces a Polly Shelby que quiere reunirse con Thomas. Cuando Thomas finalmente se encuentra con el inspector Campbell, llegan a un acuerdo con el policía especial, para que deje en paz a sus hombres y sus negocios. Le cuenta su plan de expansión en los hipódromos y su negocio con Billy Kimber, y le dice que, una vez que termine con sus negocios, le dirá a Campbell dónde están las armas. Campbell acepta el plan a regañadientes. Con Freddy Thorne, ahora casado con Ada Shelby, Thomas le da la elección de Stanley Chapman, otro comunista. Posteriormente, Stanley muere bajo custodia policial. Campbell también promete dejar que Freddy y Ada abandonen la ciudad, aunque más tarde le dice al sargento Moss que una promesa hecha a los Peaky Blinders no significa nada. Grace descubre que la familia Shelby esconde su contrabando en amarres y cruces de caminos. Campbell lo registra en busca de las armas robadas, pero solo encuentra cigarrillos y whisky. Más tarde, Grace se entera de que Ada está dando luz al hijo de Freddy y se lo cuenta al inspector Campbell, quien allana la casa de los Shelby y se lleva a Freddy. Thomas le cuenta al inspector Campbell sobre un irlandés, Malachi Byrne, que intenta comprarle las armas. Llega a un acuerdo. Puede entregar a Byrne a la policía si el inspector lo ayuda. Después, Grace se reúne con el inspector Campbell y le revela dónde cree que están escondidas las armas, a cambio de que le prometa que no le hará daño a Thomas. El inspector Campbell encuentra dónde están las ametralladoras robadas, todas menos una, en la tumba de Johnny el Zumbado, tal como Grace había predicho. Dado por concluida la operación, Grace renuncia oficialmente. Para su sorpresa, Campbell le propone matrimonio. Grace lo rechaza amablemente, y Campbell, enfadado, comprende que se debe a los sentimientos de esta por Thomas Shelby. Más tarde, Thomas se entera de que Campbell está en el burdel del señor Zhang y se burla de él. Campbell le responde diciéndole que al final del día, Thomas tendrá el corazón roto. Winston Churchill llama por teléfono para felicitarle por su trabajo, y Campbell le dice que antes de irse tiene un plan para los Peaky Blinders, para que no queden impunes. Informa a Billy Kimber de los planes de Thomas para traicionarlo. El inspector Campbell se asegura de que la zona esté libre de policías, para que las dos bandas puedan eliminarse entre sí. Finalmente, sigue a Grace hasta la estación de tren y la apunta con una pistola. Más tarde, se revela que Grace sobrevivió al enfrentamiento con Campbell, disparándole en la pierna a través de su bolso. 2 años después, Campbell es ahora jefe del Estado Mayor del Servicio de Inteligencia. Además, camina con un bastón con cabeza de lobo, debido a la herida que Grace le infligió. Winston Churchill envía al mayor Campbell de vuelta a Birmingham para organizar la eliminación del mariscal de campo Henry Russell. El mayor Campbell retoma el contacto con Thomas Shelby cuando interrumpen el intento de eliminación de los hombres de Darby Sabini. Más tarde, se reúne con Thomas, junto a Irene O'Donnell y Donald Henry, los irlandeses partidarios del tratado. Tras una breve conversación, Thomas se niega a llevar a cabo el contrato y abandona la reunión. Campbell lo sigue, diciéndole que no tiene otra opción. El mayor presiona a Thomas haciéndole que su hermano Arthur sea encarcelado por un crimen que no cometió y que su primo Michael sea arrestado por incendiar el pub de Marquis of Lorne. Polly está furiosa
porque su hijo Michael se ha involucrado y decide tomar cartas en el asunto para intentar sacarlo de la cárcel. El mayor Campbell se ofrece a firmar la solicitud de liberación de Michael a cambio de que Polly le conceda un favor sexual. Polly se siente asqueada por el acto, pero luego, a regañadientes, accede a complacer a Campbell. Acto seguido, Campbell ataca y abusa de Polly. Mientras tanto, Thomas frustra el plan de eliminación de Campbell, haciéndole explotar la residencia del mariscal de campo, obligándola a trasladarse y permitiendo que la eliminación se lleve a cabo donde Thomas desee y bajo sus condiciones, en el hipódromo de Epsom, el día del derby. El mayor Campbell contrata a la Mano Roja para que eliminen a Thomas tan pronto como lleve a cabo su contrato, con el fin de mantenerlo callado. Poco después de que Tommy elimine a Henry Russell, la policía rodea al rey, dejando el lugar desprotegido. Polly acorrala al mayor Campbell en una cabina telefónica, mientras habla por teléfono con Winston Churchill, y a pesar de sus súplicas, le dispara en lo que nos da a entender es su entrepierna. Polly, después de esto, se aleja de la cabina telefónica, donde Campbell cae al suelo y su vida se va desvaneciendo poco a poco. Campbell se autodenominaba un buen hombre, libre de corrupción. Sin embargo, es evidente que se trata de una ilusión, y su cortesía es solo una actuación que solo sirve para esconder su maldad, ya que sus comportamientos podrían considerarse peor que el de Thomas Shelby. El padre John Hughes. John Hughes es un sacerdote irlandés que participó en muchos grupos diferentes, incluidos los rusos, la iglesia de Birmingham, y era agente de la Liga Económica. Era el supervisor de la Liga Económica, cuyo plan era coaccionar a Thomas Shelby al fin de que logre su objetivo de incitar un conflicto entre Gran Bretaña y la Unión Soviética. Thomas empezó a sospechar que el padre Hughes era un agente doble, que aparentemente trabajaba para la corona británica y con los rusos blancos, pero que en realidad informaba a los comunistas rusos. Esto era solo parcialmente cierto. Hughes sí representaba a la corona y actuaba bajo órdenes de informar a los rojos, porque quería provocar un ataque en suelo británico, lo que rompería las relaciones diplomáticas con los comunistas. Después de que Tommy lo acusara de ser un informante soviético, Hughes descubre que éste planea traicionarlo enviando a un sicario y frustrar sus planes con los rusos, de modo que se adelanta y embosca a Tommy, ordenando a sus secuaces que le den una paliza brutal. La paliza es tan severa que a Tommy le fracturan el cráneo. Después, Hughes lo extorsiona para que se disculpara públicamente, y aunque Thomas Shelby estaba gravemente herido y no sentía ningún respeto por el padre Hughes, se vio obligado a trabajar para él, con el fin de proteger a su familia y amigos, recitando el acta de contrición católica, con el nombre de Hughes en lugar del de Dios. Cuando Thomas empezó a comunicarse con los soviéticos, Hughes secuestró al hijo de Thomas y lo mantuvo como rehén para obligarlo a cooperar. La Liga Económica le encomiendan como misión la de volar un tren, lo cual resultaría en la muerte de muchos inocentes, para así incriminar a la Unión Soviética y forzar al gobierno británico a romper relaciones con ellos. Hughes disfruta ejerciendo su poder sobre Tommy, obligándolo a actuar en contra de sus planes y principios. Tommy, que normalmente tiene el control de cada situación, se ve reducido a cumplir órdenes debido al miedo a perder lo único que realmente ama. También se revela que Hughes abusó de Michael Gray cuando éste tenía 6 años, antes de que lo separaran de Polly y le pusieran bajo su cuidado. Por lo tanto, Michael insistió en ser el quien acabara con la vida de Hughes. Mientras Tommy cumplía con la misión del tren, Michael localiza al padre Hughes, logrando rescatar a Charles, el hijo de Tommy. Después de un enfrentamiento con Hughes, acaba eliminándolo apuñalándolo en el cuello, acabando así con la vida de este monstruoso enemigo. El padre Hughes es recordado por ser uno de los villanos más despreciables de los Peaky Blinders, debido al secuestro del hijo de Tommy
y al abuso que cometió sobre Michael Gray cuando éste era un niño. Bajo mi opinión subjetiva, seguramente sí que sea el personaje más odioso de toda la serie, pero no es el más peligroso. Luca Changreta es el nuevo patriarca de la familia Changreta, tras la muerte de su padre. Es el hijo mayor de Vicente Yodri Changreta y hermano mayor de Ángel. Luca nació en 1880 en Estados Unidos y después él y su familia se mudaron a Inglaterra. Como hijo mayor, Luca era considerado el heredero de la familia Changreta. Por consiguiente, ya cuando era adulto, se unió a los negocios ilegales de su familia. En una ocasión, Luca eliminó a un empleado del banco durante un robo. Su padre le salvó la vida al conseguir que lo deportaran a Nueva York, aprovechando su ciudadanía estadounidense. En Nueva York, Luca se convirtió en un soldado de la familia Spinetta, una familia criminal que mantenía una fuerte rivalidad con Al Capone de Chicago, ya que Nueva York es un importante puerto comercial para el transporte de alcohol desde Europa. En algún momento, Luca asumió la dirección completa del negocio familiar en Estados Unidos, mientras sus padres y su hermano permanecieron en Inglaterra. Tras el fallecimiento de su padre Vicente y su hermano Ángel a manos de los Peaky Blinders, su madre Audrey viaja a Nueva York y le informa de lo sucedido. A partir de entonces, Luca se toma su tiempo para recabar toda la información necesaria sobre la familia Shelby, antes de poner en marcha su plan de venganza. Durante más de un año, reúne hombres, información sobre amigos y enemigos de los Peaky Blinders, y contacta con Darby Sabine, antiguo socio de su padre, para que lo apoye en una guerra total contra los Shelby. Luca se siente preparado y envía una mano negra a Tommy Shelby, declarando una venganza contra él y su familia, antes de viajar con sus hombres a Inglaterra. Tras recibir la carta de la mano negra, Tommy intenta reunir a toda su familia en su cuartel general de Small Heath para protegerlos. Sin embargo, John y su esposa Esme están distanciados de Tommy y viven en una granja aislada. John, con su característica confianza, subestima la amenaza de la mafia italiana, y Esme, que odia la influencia de Tommy sobre su esposo, convence a John de que no necesita volver a Birmingham. En la mañana de Navidad, un carro de heno se detiene frente a la casa de John. Varios sicarios italianos salen de entre el heno, armados con pistolas y metralletas. Michael Gray, que había ido a la granja para advertirles y obligarles a huir, llega justo en ese momento. John y Michael son acribillados en la entrada de la casa. John recibe múltiples disparos mientras intenta defenderse, falleciendo prácticamente en el acto frente a los ojos de Esme. Michael sobrevive, pero queda gravemente herido. Tommy se da cuenta de que sus mansiones y sus riquezas no pueden protegerlos de la vendetta siciliana. Después de la caída de John, Luca concerta una cita a través de la fábrica de Thomas. Los dos inician un duelo verbal, intercambiando palabras e intentando superarse mutuamente. Fue entonces cuando Luca reveló que estaba en Birmingham con el único propósito de destruir a la familia Shelby, como venganza por la muerte de su padre, Vicente Changreta. Luca, con un acto desafiante, pone varias balas sobre la mesa, cada una con el nombre de un miembro de la familia Shelby escrito en ella. Ambos acordaron que la guerra se libraría con honor, sin dañar a ningún niño, y sin recurrir a la policía. Como Tommy descubre más tarde, Luca y su madre planeaban dejarlo vivir, o dejarlo para el final, después de que el resto de su familia fuera eliminada, ya que esto le causaría un mayor dolor. Luca envía a 2 de sus hombres tras Arthur Shelby, quien logra acabar con ambos eliminándolos. Más tarde, los sicarios de Luca le proponen colaborar con la señora Ross para tenderle una trampa a Arthur Shelby, a lo que él accede. La trampa tendida es un señuelo de Luca y sus hombres para llegar hasta Michael Gray. Luca le apunta con una pistola a la frente y aprieta el gatillo, revelando que el arma no está cargada. Le dice a Michael que le transmita a Paul y Gray que tienen un trato. Más tarde, Amerava Golf y sus hombres le tienden una emboscada, perdiendo a 2 de sus hombres en el proceso.
Luca y 4 de sus soldados persiguen a Thomas Shelby hasta la Artillería Square, intentando tenderle una emboscada. Pero Thomas, sin embargo, se da cuenta del ataque sorpresa planeado y abre fuego contra los italianos, matando a uno de los 5 que le perseguían. Durante el resto de la persecución, Tommy logra eliminar a 2 más antes de que Luca le desafíe a un duelo entre ambos, pero la policía de Birmingham lo impide antes de que comience. Más tarde, él y Matteo visitan a Alfie Solomons para que introduzca de contrabando a los hombres de Luca en el edificio donde se celebrará el combate de boxeo entre Bonnie Gold y Goliath. A cambio, Alfie pide un acuerdo de exportación de 200 barriles de su ginebra al mes y que Luca haga circuncidar a todos sus hombres. Luca ordena a 2 sicarios italianos que acaben con Arthur durante el combate de boxeo. Uno de los sicarios logra engañar a Arthur para que lo siga hasta los vestuarios. Tras buscar al hombre, Arthur cae en una emboscada y supuestamente cae asfixiado. Tommy informa a su familia de la muerte de Arthur antes de subir al ring. Una vez finalizado el combate, anuncia la muerte de su hermano al público. Eso le da a entender a Luca que su plan ha funcionado. El siguiente avistamiento que tenemos de Luca es de él y una docena de sus miembros de la mafia, incluyendo a su lugarteniente más cercano, Matteo. Le ordena a Tommy que firme varios documentos para entregarle Shelby Company Limited a Luca y a la familia Changreta. Sin embargo, Tommy le informa sobre la banda rival en Nueva York, que está a punto de apoderarse del negocio de los Changreta, y le recuerda a Luca que ya no tiene familiares directos en la mafia. En un giro inesperado, también le dice a Luca que sus hombres ahora trabajan para Tommy, ya que él es ahora el mejor postor. Luca se enfurece al saber que Tommy ha hecho tratos con Al Capone, el enemigo de los Spinetta en Nueva York, y trata de dispararlo. Pero Tommy se defiende y responde arrebatándole el arma de la mano. Ambos se enzarzan en una pelea a puñetazos en el sótano. Después de una intensa pelea, Thomas sale victorioso, cuando una figura inesperada irrumpe por las puertas cercanas. Allí está Arthur, a quien todos daban por muerto, excepto Tommy y Polly, quienes sabían desde el principio que Arthur estaba gravemente herido, pero no eliminado. Tommy lo explica, y Arthur cumple su promesa de vengar a su difunto hermano John, disparándole a Luca en la frente con su pistola. En mi opinión, Luca es de los enemigos más peligrosos a los que Tommy se ha enfrentado, porque, a diferencia del padre Hughes, que consiguió manipular su mente y extorsionarlo, o de Chester Campbell y su particular juego que tenía con Tommy como el gato y el ratón, sin embargo, Luca consiguió algo que ninguno de estos consiguieron, ni ninguno de los de atrás: acabar con uno de los hermanos Shelby. Por eso considero que tiene que estar en este puesto. Sir Oswald Mosley es un aristócrata británico y líder de la Unión Británica de Fascistas. En el momento de su aparición en la serie, ocupa cargos políticos como ministro del Ducado de Lancaster, adjunto del ministro de Hacienda y asesor del primer ministro de Gran Bretaña. Mosley se presenta a Thomas por primera vez después de que éste pronuncia un discurso en el Parlamento, alegando que ha investigado sobre él y que le sorprende ver a alguien con su historial en una posición de poder político. En una reunión con Ada y Thomas, Ada advierte que cree que Mosley está inclinándose hacia el fascismo y le aconsejó a Thomas que no se reuniera con él. Mosley admite que el motivo por el que se acercó a Thomas es que necesita ayuda con sus negocios en Londres. Sin embargo, Thomas se niega, señalando que Birmingham es su sitio electoral. El pasado de Mosley comienza a salir a la luz cuando se reúne con Arthur, Michael y Thomas en Westminster. Thomas le pregunta sobre sus encuentros anteriores con hombres para recabar información, incluido Jimmy McCaver. Sin embargo, Mosley niega conocer a nadie con ese nombre. Aprieta la paciencia de Arthur al revelar que Linda Shelby ha sido vista con otros hombres. Más tarde, Thomas organiza una fiesta en su casa para Lizzie. Lee confiesa que la conoció en su juventud
cuando ella intercambiaba favores por dinero, algo que dejó de hacer cuando Tommy la contrató como secretaria. Esto inquieta a Tommy, que reacciona dejándolo claro a Mosley, que sabe que se acuesta repetidamente con varios miembros de su propia familia. En la fiesta, Tommy deja claro que si Mosley toca a Lizzie, se convertirá en presa fácil para Johnny Dogs. Mosley aprovecha la fiesta para dar un discurso y recabar apoyo para su nuevo partido político, la Unión Británica de Fascistas. Las acciones de Mosley llegan pronto a los oídos de Churchill, quien se reúne con Tommy para informarse sobre la situación. Tommy le explica lo sucedido y Churchill le pide que haga todo lo posible para detener la revolución. Se ponga en contacto con él cuando necesite ayuda. Con esto, Churchill se refiere a un complot que Tommy ha estado tramando, con Mosley como objetivo, para su eliminación. De esta forma, Tommy decide que la única forma de detener el ascenso del fascismo en el Reino Unido es acabar con Mosley, durante un mitin político en Birmingham. Para esto, necesitará un francotirador. Tommy saca del hospital psiquiátrico a su antiguo camarada de guerra, Barney Thompson, un tirador experto que padece estrés postraumático. Tommy le recluta para que lleve a cabo la eliminación cuando él esté en el escenario, para evitar sospechas sobre la posible implicación de los Peaky Blinders. La distracción sería ver a McGold, que debía eliminar a Jimmy McCaber, líder de los Billy Boys, y de paso para también dar venganza por la caída de su hijo. Estaría en el escenario con Mosley para darle la señal a Barney, mirando su reloj, y 10 segundos después, Barney abriría fuego. Pero segundos antes de que Barney apriete el gatillo, unos asaltantes desconocidos aparecen de la nada y arruinan el plan. Un hombre enmascarado elimina a Barney Thompson en el palco, antes de que pueda disparar a Mosley. Al mismo tiempo, justo cuando Ameraba iba a vengarse de Jimmy McCaber y los Billy Boys, es emboscado y también es eliminado a puñaladas. Mosley sale del escenario ileso, escoltado por la policía, sin saber ni siquiera que estuvo a punto de fallecer. Después, se revela que el traidor fue Billy Grace, que filtró información al IRA. El IRA intervino porque necesitaban a Mosley vivo para sus propios fines políticos y también querían dar una lección de humildad a Tommy Shelby. Mosley se encuentra en el puesto 0 porque, a diferencia de los demás, este es el mayor fracaso en la carrera de Tommy Shelby. Es el momento en el que Tommy se da cuenta que ha encontrado un enemigo al que no puede derrotar solo con violencia o estrategia criminal. En este momento, Tommy empieza a cuestionar si su inteligencia ha llegado a su límite. La frase más icónica y reveladora se la dice a Arthur mientras camina por el campo bajo la niebla. Al fin le he encontrado, Arthur. He encontrado al hombre al que no puedo derrotar.